Hoy, viernes 23 de noviembre, en Interfaz, el informe PISA que mide el rendimiento académico de los alumnos en el mundo fue aplicado en nuestro país y arrojó muy interesantes resultados. Descubre cuáles son en nuestro reportaje del día. Tendremos una entrevista sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se dieron a conocer los ganadores del concurso Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos. Descubre qué escuelas fueron en la nota que preparamos para ti. Nos visita en el estudio el maestro David Acevedo Santiago para ampliarnos los detalles del concurso Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos. El Instituto Politécnico Nacional organiza la Feria de Salud 2018 y para hablarnos de este importante encuentro estará en Interfaz el doctor Gilberto Alejandro García Guerra. También nos acompañará la intérprete de piano Ana Gabriela Fernández para platicarnos sobre cómo se desarrolla la enseñanza de un intérprete de piano y de sus próximas presentaciones. Javier Aranda nos confiesa que ha leído Noticias del Imperio del autor Fernando del Paso. No te muevas de tu lugar y conéctate con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Llegamos al viernes de esta semana, sin embargo, tenemos preparado un programa muy interesante para ustedes, donde hablaremos de temas, por supuesto, educativos, culturales, científicos, tecnológicos, de innovación, musicales y mucho más. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Así es, Ana Cristina, un gusto saludarte, muy buenos días, sobre todo cuando es un programa lleno de entrevistas muy interesantes de los protagonistas de esos temas que acabas de mencionar, así que acompáñenos, estamos listos, bienvenidos. Saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Bienvenidos. Cuando se trata de los estudios, todos queremos tener o que nuestros niños y jóvenes tengan el mejor rendimiento o aprovechamiento. Pero ¿cómo medimos estos parámetros? Y una vez medidos, ¿cómo identificamos los factores que debemos mejorar o cambiar para darle un buen cauce al aprovechamiento y rendimiento escolar? Aprender es el gran reto de todos y hacerlo en la escuela exige desempeñarse bajo ciertas normas y criterios con base en los cuales se califica constantemente a los alumnos. Algunos estudiantes presentan dificultades para salir adelante y aprender como lo exige la escuela, lo que ocasiona lo que llamamos un bajo rendimiento escolar. El indicador más común que tenemos es que un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado con las aptitudes, pero también está directamente relacionado con el factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés, el estrés, las distracciones o incluso los desequilibrios o trastornos. Sin embargo, existen evidencias de que la mente humana es muy compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es de conocimiento público, por ejemplo, que Albert Einstein tenía un desempeño escolar pues no del todo satisfactorio y que eso llegó a dudar o hizo que la gente dudara de su capacidad intelectual y la historia, por supuesto, los desmintió. Pero casos como los de este genio se dan constantemente en todas las partes del mundo. Uno de los puntos sobresalientes en este tema es que antes de determinar si el niño o la niña tiene un problema de aprendizaje, los padres y los maestros deben detectar si no existe un problema de enseñanza y considerar que cada niño es diferente y por lo tanto aprende de forma única. El riesgo de que algunos alumnos muestren bajo desempeño en su aprendizaje se incrementa si los maestros en las aulas no toman en cuenta las diferencias al diseñar sus clases con base en los distintos estilos de aprendizaje para los diferentes tipos de niños, planeando clases que exploten todas las inteligencias: lingüística, lógico-matemática, artística, naturalista, musical, espacial, cinético-corporal y más. Así que lo que hay que tomar en cuenta es que hay que respetar las diferencias y encontrar la mejor forma de aprender.
Así es, Ana Cristina, y por ello el rendimiento escolar depende de diversos factores, tanto en la escuela como en el hogar. Los especialistas buscan nuevas estrategias y protocolos para obtener diagnósticos que permitan diseñar mejores políticas públicas en materia educativa. Este es precisamente el tema de nuestro reportaje del día. Considera el desempeño como la forma en que los estudiantes funcionan dentro de un sistema escolar y se evalúa en función de los aprendizajes que se espera deben tener a determinada edad y nivel educativo. En México, casi 57% de estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas, 42% en lectura y 48% en ciencias, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor conocido como Prueba PISA. Mucho se puede analizar al respecto, pero uno de los aspectos a considerar es por qué los estudiantes, desde casos particulares, no tienen el desempeño escolar deseado. Lo que nosotros estamos esperando es que el niño vaya aprendiendo a un ritmo adecuado y que además se pueda comportar dentro de un nivel, digamos, el esperado para poder funcionar dentro de lo que pues los parámetros, digamos, normales que están esperando en diferentes grados. Cuando los niños no están cumpliendo con lo deseado, se observa en sus aprendizajes. En edad preescolar se puede observar en que les cuesta trabajo aprender los colores, las formas o seguir instrucciones. Además de que se presentan problemas de habla o de lenguaje. Conforme son mayores, se observa que no cuentan con los aprendizajes que requieren a su edad. ¿Qué factores provocan esta condición? Sandra Schaffer, especialista en diagnóstico en problemas de aprendizaje, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México que se trata de diversas situaciones, tanto en casa, en la escuela o el entorno en que se desenvuelven los menores. El bajo rendimiento escolar se puede dar por distintas situaciones. Puede ser por una situación emocional, que a veces los maestros cuesta trabajo tomarlo en cuenta porque no conocen qué es lo que está pasando en el ambiente familiar del niño, ¿no? Por eso es muy importante cuando empezamos a ver ciertos cambios que los maestros o directivos de los colegios se acerquen a los padres y entiendan si han habido cambios en el hogar, qué tipo de cambios o qué es lo que está sucediendo. Puede tratarse de que sus padres están en procesos de divorcio, problemas económicos, porque algún familiar vino a casa a vivir, que haya consumo de alcohol o drogas, que sufran maltrato, que tengan cuidadores y sus padres no se involucren en la crianza, entre otras causas. Ello impacta en su estado emocional, desencadenando baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, así como problemas de ansiedad que les impiden un efectivo proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. Muchos factores que crean esto, ¿no? Y síntomas. No es que un niño esté tirado en la cama y no se quiera parar, pero tiene todos esos síntomas que de alguna manera hacen que no se puedan concentrar en el salón de clases, porque no podemos minimizar esto. Entonces el niño, en lugar de poderse concentrar en el salón de clases, está realmente pensando en si va a tener con quién jugar en el recreo y no está adquiriendo esos conocimientos. ¿Cómo atender estos casos? La especialista detalla que es relevante que los padres de familia identifiquen si sus hijos se encuentran en situaciones de este tipo, analicen las causas y se acerquen con expertos en la materia para que puedan encontrar soluciones. Mientras que los profesores también deberán estar atentos a los focos rojos en los estudiantes, informar a los padres y colaborar con las estrategias de acompañamiento. En el colegio es importante que los maestros tengan capacitación para saber qué significa, qué implica cada una de estas situaciones y poderlos ayudar, porque si no conocemos qué es lo que conlleva esto, es muy difícil que podamos ayudarlos. Lo ideal es que haya un trabajo colaborativo y se ponga en el centro a los menores. Lograr que los estudiantes tengan un mejor rendimiento escolar requiere que haya trabajo en la casa y en la escuela. Pues queda claro, Ana Cristina, que los aspectos emocionales en los jóvenes son claves, son fundamental para su buen desarrollo y creo que es un trabajo en conjunto, padres, escuelas, instituciones, en fin, todos para poder desarrollar bien este desarrollo escolar y personal. Así es, hay que poner mucha atención en este proceso educativo. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de este tema.
1991 se establece por decreto presidencial el Día de la Armada Nacional. Y bueno, para seguir platicando de este interesante tema, analizarlo y comprenderlo, sobre el rendimiento escolar, el aprovechamiento escolar, cómo medirlo, cuáles son los factores que pueden afectar. Hoy nos visita Sandra Schaffer, ella es directora del Centro Psicoaprende y de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Y de manera especial también vamos a conversar sobre un tema bastante polémico que se ha pues popularizado mucho en los últimos años, que hay quienes pues lo atribuyen a diferentes factores, que es el famoso trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sandra, buenos días, gracias. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Primero que nada, pues platícanos un poco qué tanto se debe estos falta de aprovechamiento escolar a cuestiones realmente psicológicas, médicas, y qué tanto se debe en la actualidad pues a factores simplemente sociales y pues dentro del ámbito escolar y familiar. Mira, los factores pues son múltiples, ¿no? Tenemos, como tú dices, el factor ambiental, que es muy importante, en donde viene pues toda la motivación, la estimulación que se le da a un niño desde que nace hasta que entra al colegio, ¿no? Claro. Tenemos toda la situación de lo que sucede en casa, que puede ser un divorcio, alguna situación económica que viene de alguna manera a pues evitar que el niño pueda concentrarse realmente en lo que necesita dentro del colegio. Pero también tenemos situaciones, obviamente, de aprendizaje intrínsecas del niño, en donde pues interviene su capacidad intelectual, ciertas habilidades que se hayan desarrollado o no durante el proceso que se espera que se lleven a cabo, ¿no? Tanto motores como lingüísticas, emocionales, sociales, cognitivas, etcétera, neurológicas. El déficit de atención que tú dices, pues mucha gente me dice, ¿se ha puesto de moda o qué pasa, no? Porque antes no se hablaba tanto de esto. De hecho, hay una situación que se ha dado mucho, que si existe o no existe, ¿no? Como que si lo estamos inventando o no. Sí, se ha vuelto muy polémico, ¿no? Exacto. Y el problema es que se ha vuelto polémico porque ahora cualquier niño que de repente está distraído tiene déficit de atención, o que tiene un bajo rendimiento escolar, pues tiene déficit de atención, y se les etiqueta de una forma que a la larga puede ser muy, muy contraproducente, es la verdad, porque como que ya nunca les quitas la etiqueta. El déficit de atención es algo con lo que nacemos. Obviamente muchas veces no lo notas hasta que entras en el aprendizaje de los procesos simbólicos abstractos, que son lectura, escritura y matemáticas, que actualmente es a partir más o menos de preprimaria, lo que es preescolar, kinder 2, ¿no? Antes empezaba en primero, pero ahora los niños aprenden a leer y escribir en preprimaria. Entonces ahí es donde podemos empezar a notar si el niño pudiera tener este déficit de atención. El déficit de atención es de 3 tipos. Es el tipo inatento, que es el más difícil de diagnosticar porque pareciera que el niño está poniendo atención, pero su mente está en otro lado, ¿no? Y de hecho muchos maestros dicen, es flojo, porque sí me pone atención, pero no trabaja, ¿no? Él no está poniendo atención, ya que hay una cuestión neurológica de desequilibrio a nivel de sus ondas cerebrales. No es que no lo quiera hacer, no lo está pudiendo lograr. Claro. Y tenemos el tipo hiperactivo impulsivo, en donde no hay inatención. Es más, tú le preguntas al niño, puede estar brincando, moviéndose, etcétera, y le preguntas lo que dijo la maestra en ese momento y te contesta. Entonces, no pareciera que no pone atención, pero sí lo pone, simplemente el movimiento o la impulsividad es lo que predomina. Y el combinado, en donde tenemos la inatención y puede ser hiperactividad o impulsividad, no siempre las dos. Claro que la impulsividad y la hiperactividad la puedes diagnosticar o detectar a muy temprana edad, ¿no? Mucho antes que una inatención, el tipo inatento. ¿Por qué? Porque es un niño que le cuesta trabajo permanecer sentado, se para, regresa, es impulsivo, ¿no? No puede esperar el turno, interviene en las conversaciones, impulsivo con sus compañeros, entonces esto le trae problemas a nivel social también y de convivencia.
Y sí podemos empezar a trabajar con ellos desde temprana edad. Aquí lo importante es no etiquetar, ¿no? Porque finalmente podemos lograr muchísimas cosas y la etiqueta no nos lleva a nada. Yo lo que digo es, el trabajo va a ser el mismo, teniendo la etiqueta o pasándola todo el tiempo. El trabajo que se tiene que hacer entre más temprana edad, mejor. Claro, eso es justamente lo que te quería preguntar, Sandra. ¿Cómo se debe de hacer este tratamiento ante estos 3 tipos diversos que nos acabas de mencionar? ¿Tienen que ser parejos, se tiene que medicar, tiene que ser un trabajo desde la perspectiva psicológica, con especialistas, por supuesto, y supongo que también complementario con el trabajo en las casas, con los padres de familia? Claro, el trabajo, como tú dices, es integral. Si no lo hacemos integral, realmente los avances los vemos muy lentos. Un trabajo integral en donde se hace con la escuela, con los padres y además se trabajan todas las habilidades y necesidades que tiene el niño en el momento porque son diversas, cada niño es único. Sí, Si claro. te pueden llegar 20 niños con déficit de atención, pero con cada uno trabajas en forma diferente porque las características neurológicas, psicológicas, emocionales, sociales son totalmente diferentes. Lo que nosotros hacemos primero es un diagnóstico, hacemos una evaluación neuropsicopedagógica en donde vemos cómo está a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel perceptual, que es muy importante porque la parte perceptual son las bases para el aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas. La parte motora, su coordinación, toda su coordinación ojo-mano, la parte del lenguaje, que no es solo cómo habla, sino cómo interpreta el lenguaje, Claro. cómo lo asimila dentro del cerebro, lo va integrando, etcétera, ¿no? La entrada y la salida. ¿Por qué? Porque lectura es lenguaje, Sí, escritura sí, es sí, sí. lenguaje. Como hablamos, vamos a leer y escribir también. Cuando hay un problema de lenguaje o de habla, esto va a interferir en sus procesos. Y también vemos toda la parte neurológica, hacemos un electro, un mapeo y una prueba que se llama IVA-CPT, que es una prueba que nos da exactamente los niveles de inatención o de hiperactividad o impulsividad que está presentando, cómo es su ritmo a nivel de atención, si su ritmo de aprendizaje es más lento, si necesita más tiempo, que eso también es muy importante. Hay Sí, niños... es un trabajo integral que lleva su corto, mediano y largo plazo, no es de la Exacto. noche a la mañana. Es muy importante eso que nos comenta, Sandra. Nos gustaría que nos dijeras cuáles son los datos que nos puedes proporcionar para que la gente pueda interactuar de forma más profunda y detallada sobre estos temas con este centro Psicoaprendi de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Pues lo primero es hacer una cita en donde tenemos una entrevista. La entrevista es muy importante porque nos habla del desarrollo del niño desde que nació, inclusive desde el embarazo y el Correcto. parto, etcétera. Y ya teniendo la entrevista podemos nosotros determinar dentro de la evaluación si tenemos que incluir algunas pruebas o alguna otra batería, Correcto. etcétera. Se hace Muy todo bien. esto. Correcto. Bueno, si nos lo permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos y regresamos. Y bueno, bien lo sabemos, las bibliotecas son uno de los lugares más importantes en la escuela. La Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica organizaron el concurso Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos en el que los propios alumnos desarrollaron proyectos para revalorar y modernizar las bibliotecas. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, llevaron a cabo la premiación del primer concurso de bibliotecas escolares, Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos. Su propósito fue reconocer el desarrollo de estrategias orientadas a favorecer la instalación, uso y aprovechamiento de las bibliotecas escolares en distintos planteles educativos de la República Mexicana. Las escuelas lo que han hecho con este tipo de difusión han realizado y realizan todos los días una gran cantidad de actividades relacionadas con el fomento de la lectura, con el fomento de los libros. Queremos que esto siga sucediendo cada vez más en los diferentes niveles educativos y el motivo de un concurso como este es llamar la atención sobre la importancia de que esto suceda de manera cotidiana en las escuelas. En las categorías preescolar, primaria y secundaria,
instituciones educativas presentaron un plan de trabajo para reforzar las competencias de lectura y escritura de sus estudiantes. El primer lugar lo ganó el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, del municipio Mulegé, del estado de Baja California Sur. Bueno, al inicio del ciclo escolar, nosotros como escuela, dentro de nuestra ruta de mejora escolar, contemplamos precisamente un proyecto que tuviera que ver con la biblioteca escolar y su uso sistemático. Independientemente del concurso, ya que se generó más o menos a mitad del ciclo escolar, desde agosto nosotros iniciamos con este proyecto, debido a una necesidad que teníamos precisamente de promover la lectura y acercar a los niños de nuestro contexto, ya que es importante mencionar que de la localidad donde provenimos es un campo agrícola, comprendido de familias jornaleras agrícolas migrantes. Queríamos acercar a los niños de nuestra comunidad o de nuestro contexto al mundo de la lectura, ya que dado el contexto en el que se desenvuelven, difícilmente tienen acceso a los libros. Entonces, desde el inicio planteamos este proyecto, el cual contemplaba diversas actividades, tanto grupales como generales, a nivel jardín, a nivel comunitario, también vinculando el trabajo de la biblioteca, la escuela, hacia la comunidad escolar también. La Primaria Rural Federal Francisco I. Madero de San Francisco Chindúa de Oaxaca obtuvo el segundo lugar, mientras que el tercer lugar lo consiguió el preescolar Niños Héroes de Nacosari de Jalapa, Veracruz. Las bibliotecas no solo son un espacio fundamental en la formación escolar de los niños, sino también un lugar donde su formación personal y social también es impulsada. Generalmente el tema de la biblioteca se asocia de manera más rápida a la lectura, pero lo que las experiencias internacionales muestran es que es un tema que puede ser relevante para otros temas en la escuela, por ejemplo, para el tema de convivencia, para el tema de restablecer el tejido social que necesitamos que suceda tanto en el país ahora, para el tema de formación ciudadana. Y bueno, precisamente veíamos uno de los protagonistas de este concurso, Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos, y precisamente ahora lo tenemos en el estudio al maestro David Acevedo Santiago, él es director de Bibliotecas y Promoción de Lectura de la Dirección General de Materiales Educativos. Pues una área importantísima, clave, porque la lectura y el fomento es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Maestro, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Pues este concurso, Mi Biblioteca Escolar, un espacio para todos, ¿cómo se ha estado implementando y sobre todo qué resultados se esperan? Pues mire, es la primera edición que hacemos en 2017, sí. Forma parte de otro tipo de actividades que realizamos con el Fondo de Cultura Económica y recibimos 567 trabajos de diferentes escuelas desde preescolar, primaria y secundaria. La idea es hacer notoria la biblioteca como un espacio que nos aleje un poco de la idea como este lugar tradicional al que muy poca gente se acerca, donde solo hay silencio y libros, sino más bien tratar de decir que la biblioteca, hoy las bibliotecas en el mundo son otra cosa, y son espacios que permiten diversas posibilidades para todos los temas educativos, tanto de convivencia como de formación ciudadana, como de formación socioemocional, de todos los tipos y ámbitos que se necesitan en la escuela. Y esta iniciativa además, maestro, pues viene muy pertinente. Tenemos nuevos materiales educativos en las bibliotecas escolares, incluso bibliotecas para los niños de preescolar, ¿no? Por primera vez en la historia. Y pues además, quisiera preguntarle cuántas escuelas participaron y cuáles fueron algunas de las propuestas más sorprendentes, innovadoras que recibieron. Participaron 567 escuelas en los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, y las experiencias más innovadoras tienen que ver, por ejemplo, con el Jardín de Niños que ganó una pequeña comunidad en Mulegé, en el Rancho El Silencio, en Baja California Sur, con la incorporación de toda la comunidad en un proyecto como este, tanto maestros, padres de familia, alumnos, porque lo que intentamos decir o el mensaje que tratamos de fortalecer es que este es un tema en el que la participación de la comunidad es sustancial. De hecho, nos interesa mucho que la biblioteca se convierta en un tema de creación de comunidad y en este sentido la participación de maestros, padres de familia, autoridades educativas, los propios alumnos que muchas de las veces ayudan a organizar los libros, a tratar de que todo esté más en orden, es como se puede ir teniendo un mejor resultado, ¿no? Y esta iniciativa, por ejemplo, el primer lugar, nos mostró mucho esa forma de trabajo que pretendemos que se impulse.
Supongo que es muy interesante y me parece un acierto esta visión que están desarrollando en cuanto a que generen un modelo distinto a lo que es el concepto tradicional de biblioteca, pero supongo que también se requiere una infraestructura adecuada para ello. Sí, bueno, lo que hemos dicho nosotros es que el espacio, la mayoría de las escuelas de educación básica en México no fueron pensadas con un espacio de biblioteca como tal, lo imaginamos. Sí. Sin embargo, muchas de las cosas que suceden en el cotidiano de la escuela tienen que ver con cómo la práctica cotidiana hace que se realicen cosas sin que necesariamente haya un espacio del todo acabado para el espacio de la biblioteca, ¿no? Claro, pero hay prácticas que se pueden fomentar desde las aulas, desde la práctica de los maestros, desde las cosas como el préstamo cotidiano en libros, claro, desde las cosas como utilizarlos para las diferentes actividades cotidianas, tanto en las asignaturas como en actividades de convivencia. Hay muchísimas cosas que se hacen en las escuelas que son un éxito, que tienen que ver con festivales de lectura, sí, con caminos de lectura, con muchísimos temas asociados al libro y la lectura, ¿no? Y que me parece que es necesario seguir fortaleciendo. Sin duda alguna. Si le parece bien, maestro, vamos a hacer una breve pausa y regresando nos platica un poco más sobre estas otras iniciativas que dieron finalmente como resultado también este concurso para fomentar la lectura desde esta dirección. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en esta interesantísima plática con el maestro David Acevedo Santiago. Él es director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y estábamos platicando sobre el primer concurso Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos en el que participaron 567 planteles. Y bueno, ya se entregaron los premios y yo le preguntaba, maestro, ¿cuáles son, además de este concurso en el que pues, se busca la apropiación, ¿no?, de este espacio que es la biblioteca dentro de las escuelas, las demás iniciativas que ustedes promueven para promover la lectura y promover, por supuesto, las bibliotecas dentro de las escuelas? Bueno, lo que promovemos es que los colectivos docentes de las diferentes instancias que tienen para el trabajo colegiado puedan dar prioridad al tema del desarrollo de las bibliotecas. Y cuando hablamos de bibliotecas también quisiéramos decir que no solamente se imagine este escenario en donde solo hay libros y un poco están en custodia de alguien que se encarga de acomodarlos y guardarlos, ¿no? Claro. Sino cada vez pensamos más que debe ser un espacio que está modificándose constantemente, que está en donde la tecnología convive con los libros, con los materiales impresos, en donde hay una serie de recursos que le sirven al maestro, a los padres de familia, a los alumnos, a toda la comunidad educativa para diferentes propósitos, tanto para estudio como para entretenimiento, como para aprender en lo que estén buscando de información. Entonces, ahí en ese sentido sí nos parece que puede ser un muy buen elemento, un elemento importante para poder aglutinar toda la serie de temas, tanto educativos como de formación ciudadana, como de formación destinada a otro tipo de, incluso temas que a veces no se asocian tanto con el fomento de la lectura como el tema de la ciencia, por ejemplo, ¿no?, que está un poco más alejado. Por eso la Secretaría también envía materiales de carácter informativo, pensando que un lector se forma en la lectura de diversos tipos de texto y esos tipos de texto deben estar mucho más asequibles a toda la población escolar. Claro, es una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cómo se conforman las bibliotecas? ¿Cada quien, cada plantel, cada lector, maestros y sociedad van contribuyendo? ¿Hay aportaciones o reciben material por parte de la Secretaría? Hay diversas iniciativas. La Secretaría de Educación Pública en el nivel básico envía algunos pies de biblioteca, sí, como comentaba hace un momento. Este año se enviaron 120 títulos de preescolar que forman un paquete importante, sí, para que los niños en preescolar, desde preescolar, tengan la oportunidad de estar ya en contacto con esta diversidad de materiales. Sin embargo, por supuesto, esto debe ser completado con la iniciativa de los colectivos escolares y ahí necesitamos que cada vez se formen mayores capacidades para la selección de estos materiales y para que puedan ser mejor utilizados en las escuelas, ¿no? Claro. La idea es que cada vez menos nos encontremos con materiales que están resguardados como si no quisiéramos que nadie los tocara, claro, porque están muy cuidaditos y nadie los usa. Al contrario, queremos que cada vez veamos que están más gastados y que son muy utilizados y que son muy demandados
y que hay que volver a mandar porque ya se gastaron de tanto uso. Pues maestro, enhorabuena por esta iniciativa del concurso, el primer concurso Mi Biblioteca Escolar, un espacio de todos. Creo que cumple perfectamente el objetivo que usted nos está mencionando, de que la comunidad se apropie de los libros, que no se queden ahí en un rincón. Esperamos que sea el primero de muchos concursos y que las comunidades cada vez más se apropien de los libros y las bibliotecas. Sí, los agradezco. Gracias, mucho. maestro. Los agradezco mucho. Muchas Gracias. Y bueno, pues viernes, y como sabemos, abren las ventanas a una gran variedad de eventos culturales en nuestro país, no solo en la Ciudad de México, inicia la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones culturales para este fin de semana. Ya empieza el último fin de semana de noviembre y si aún no tienes plan, dale un vistazo a nuestras siguientes recomendaciones culturales para este 24 y 25. Si eres amante de las librerías y andas por el sur de la ciudad, no olvides visitar la nueva Cafebrería del Péndulo, dentro del Centro Cultural Helénico en San Ángel. En conjunto con la Secretaría de Cultura, este recinto es el espacio ideal para los interesados en aprender más sobre libros, arte, teatro, música y café. Prende tu cerebro y asiste al Neurofest. En esta tercera edición podrás conocer cómo funciona el sistema nervioso del ser humano y otros animales. Además, podrás adentrarte en el mundo de las neurociencias y sus avances tecnológicos a través de diversas charlas, demostraciones, talleres, juegos y más. Tu cita es este sábado 24 de noviembre en el Universum de Ciudad Universitaria. Si estás interesado en la historia del arte, no te puedes perder la exposición de la Bauhaus en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. En este recinto podrás conocer más sobre la escuela alemana especializada en arquitectura y diseño, por donde pasaron importantes artistas como Paul Klee, Marcel Breuer, entre otros. La muestra El mundo entero es un Bauhaus está dividida en 8 secciones que explican la historia de esta institución a través de sus pinturas, fotos, maquetas y audios. El ajolote es un curioso y extraordinario animal originario de México y que puede regenerarse durante toda su vida. Los endémicos de Xochimilco ahora ya tienen sus propios ajolotarios en el que conviven diversas familias y donde puedes aprender a cómo ayudar a preservar el hábitat de este anfibio. No importa si vives en el sur o en el norte. Si quieres conocer más sobre estas pequeñas criaturas, te invitamos a visitar el ajolotario de la UAM, ubicado en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, o en el Parque Tezosomoc, que forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Si vives o visitas Puebla, también tenemos una recomendación para ti. No te pierdas el domingo 25 el concierto Sinfonía Vapor, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Bajo la dirección de Fernando Lozano y Abraham Ibáñez, se presentará la Filarmónica 5 de Mayo con la participación de la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para reconocer la riqueza de la ciudad y la importancia de una estación de ferrocarril. Recuerda enviarnos tus comentarios y fotos a nuestras redes sociales si realizas alguna de estas recomendaciones. Pues ahí están las diferentes recomendaciones culturales que son solo, ¿A dónde vas a ir, no Ana representan ni Cristina? A ver, el ¿a dónde vas a ir? 1%. Pues es una difícil elección. La verdad es que todavía no lo he decidido, Omar. ¿Tú? Bueno, pues yo tengo ganas no he ido a la de Kandinsky aquí en el Palacio de Bellas Artes, no obstante estoy alistando ya maletas para irme a la FIL, Portugal, país invitado, así que bueno, eso es en Guadalajara y muchas actividades más. Así es, cheque las carteleras culturales de su localidad. Vamos a hacer una breve pausa. En 1963 se transmite el primer capítulo de una de las series más emblemáticas de la televisión británica y uno de los grandes íconos de la ciencia ficción, Doctor Who.
Y bueno, las opciones culturales siempre son muy importantes para nuestro esparcimiento, pero también son importantes pues conocer nuestras opciones de salud. Y bueno, el próximo lunes iniciará la Feria de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Habrá jornadas de medicina general, nutrición, odontología, muchísimas cosas relacionadas con la salud. Y para conocer todos los detalles, se encuentra con nosotros en el estudio de Interfaz el doctor Gilberto Alejandro García Guerra. Él es director de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto saludarte de nuevo, gracias. Gracias, Omar. Nos comentabas algo muy interesante, que es que esta feria, bueno, además de tener una afluencia bastante importante, lo que intenta es acercar las opciones de salud a los jóvenes. Muchas veces los jóvenes, sobre todo en esta etapa de la universidad, de la preparatoria, pues como que se olvidan de que son seres humanos, ¿no? De que les pueden afectar cosas, ¿no? Se creen superpoderosos y no tienen claro cuáles son sus opciones para cuidar su salud. Sí, así es, Ana. La intención de la feria es precisamente que los alumnos tengan un acercamiento con las opciones de salud que el instituto y otras instancias, tanto públicas como privadas, que van a colaborar ahí con nosotros, les pueden ofrecer, ¿no? Que sepan que, bueno, nutrirse o comer de manera correcta va a apoyarlos no solamente en el rendimiento académico, sino en cuestiones generales de la salud, ¿no? Como bien se menciona, ¿no? La parte ahorita de, bueno, pues soy joven, no me pasa nada, soy invencible. Somos chavos, y bueno, pues las cuestiones inclusive de sexualidad, ¿no? De prevención, de riesgos, todas esas cuestiones son las que se van a ofrecer a los alumnos que nos visiten en la feria. ¿De qué forma van a haber stands? ¿Cómo va a estar constituida esta logística, esta interesante feria? Son 50 stands. La feria va a tener como sede la Plaza Lázaro Cárdenas en Zacatenco. Está a un lado del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, mejor conocido como El Queso. Ahí es donde van a estar unas carpas con unos stands y bueno, va a estar Injuve, CONADIC, el Instituto Politécnico Nacional, a través también de sus escuelas de medicina, de la Superior de Medicina y Homeopatía, y los servicios que ofrece también la Dirección de Servicios Estudiantiles, todo en un solo lugar. Y bueno, los chicos que nos visiten, la comunidad estudiantil en general que nos visite, bueno, pues podrá acceder tanto de nivel medio superior como superior. Eso no significa que esté limitado solamente a ellos, ¿no? Están bienvenidos los padres de familia, que de hecho es la otra parte fundamental para cuidar precisamente a la salud de nuestros alumnos y al público en general. Y no solo a la comunidad del Politécnico, ¿no? Al público en general, así es. ¿Cuánto tiempo llevan organizando esta feria y qué resultados han obtenido? ¿De verdad se ve un cambio en la actitud ante la salud de los jóvenes ante estas opciones? Sí, esta es la edición número 13 de la feria. Y bueno, los efectos se ven, digamos, a lo largo de todo el año, ¿no? Esto, digamos, es parte de algo que en el instituto le llamamos las jornadas por la salud. Los orientadores, la parte médica visita algunas unidades académicas precisamente para dar a conocer a los muchachos, para orientar a los chicos sobre cuestiones inclusive también de salud mental, ¿no? O sea, qué pasa si te sientes de tal forma, si tienes un cuadro depresivo. Entonces, se corona, digamos, con la Feria de la Salud. Entonces, es el resultado de todo un año de trabajo y los resultados han sido satisfactorios. Por supuesto, siempre tenemos que seguir buscando mejorar en todos los aspectos, pero han sido satisfactorios. La comunidad se interesa, se acerca, revisa, ¿no? Se entera y de buena fuente, no solamente buscando en internet, que bueno, podemos saber que encuentran tanto información correcta como información incorrecta, ¿no? Creo que eso es muy importante, tener la certidumbre, la certeza de que las fuentes a las cuales se está acudiendo es la adecuada, porque luego no solo la parte de automedicarse, que es que puede generar un problema serio en un momento dado, sino también las estrategias para poder acceder a un médico dependiendo del problema que tengas. Y es justamente lo que te quería preguntar, si existe alguna estadística dentro de estas 13 ediciones que ya han celebrado, de qué es lo que más buscan los jóvenes, qué tipo de
temática en cuanto a la salud se refiere? Bueno, se inclinan un poquito más hacia lo que es cuidado de la salud sexual, también en la parte de nutrición, ¿no? Son, digamos, las áreas que más visitan los alumnos. También tenemos odontología, optometría. Ahí el punto es que, bueno, las revisiones a lo mejor tardan un poquito más. Claro. Y entonces, bueno, la atención a lo mejor no termina siendo de la misma magnitud que una plática, ¿no?, hacia los alumnos en cuestiones de salud sexual. Pero eso es importante, de, perdón que ahora este paréntesis. Sí, claro. Las personas pueden pensar o existe la posibilidad de que sean atendidos por un problema médico simple ahí en esta feria. Básicamente son revisiones y bueno, ya si se detecta que es un problema un poco más serio, bueno, se canaliza precisamente a las áreas. Sí, son revisiones muy rápidas, ¿no? Rápidas dentro de lo que la parte odontológica o de optometría puede ser, pero sí es revisar, orientar al chico, a la alumna, decirle, mira, ¿sabes qué? Tú tienes este asunto, te sugerimos que vayas a... Y supongo que también hay venta, por ejemplo, de lentes de bajo costo o accesorios de ese estilo, ¿o no? En general no. Okay. Pero nuestra comunidad precisamente está con posibilidades a través de la clínica que tenemos ahí en el instituto de sí obtener anteojos a bajo costo. Todo esto precisamente nuestro director general pues ha estado muy al pendiente de estas cuestiones, ¿no?, de lo que corresponde al desarrollo integral de nuestros alumnos. Y parte de ese desarrollo integral, bueno, pues es precisamente también cuestiones de salud. Perfecto. ¿En dónde pueden obtener toda la información acerca de esta Feria de la Salud? Pueden visitar la página del Instituto Politécnico Nacional, www.ipn.mx, y ahí aparecerá el banner que los dirigirá a la página de la Feria de la Salud. Perfecto. Bueno, pues interesantísimo. Felicidades a ustedes, al Politécnico, a la comunidad por hacer este tipo de pues, servicios importantes que, como yo creo que la palabra clave es orientar dentro de aspectos de la salud a pues, la comunidad abierta, a los mexicanos, finalmente cualquiera puede asistir. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, doctor Gilberto Alejandro García Guerra. Gracias por la invitación. Gracias, al contrario, es un placer. Vamos a una breve pausa, regresamos con más temas, créanmelo ustedes, interesantes aquí en Interfaz. En 1973 muere el reconocido cantante y compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez, autor de El Rey y Caminos de Guanajuato. Gracias por continuar con nosotros. Ayer fue el Día del Músico, así que no podíamos pasar por alto hablar de esta pues maravillosa parte de nuestra sociedad, sobre todo si nos referimos a México, que tiene una intrínseca relación con todo el espectro musical. Y hoy es un placer, es un verdadero gusto que nos visite en el estudio Todd Closer. Él pues va a platicarnos de un libro interesantísimo que se llama Músicos en la Ciudad de México. Todd, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Bienvenido. Un placer. Creo que tenemos ahí enfrente, en tus manos, un libro pues muy interesante, nada fácil, supongo que se fue desarrollando, pero que bueno, pues quién mejor que tú para que nos expliques de qué trata este libro, qué consta y cuáles fueron los objetivos a la hora de todo el trabajo que se hizo. Sí, pues es un libro que se llama Músicos en la Ciudad de México, 500 páginas, bilingüe, un proyecto ambicioso. Y los autores del libro son los mismos músicos, 42 músicos quienes están radicados aquí en la Ciudad de México. La mayoría músicos mexicanos, pero vienen de otras partes del mundo también, como yo, soy de Estados Unidos, tengo 6 años aquí en la ciudad. Y son piezas, son textos, piezas gráficas, poesía. Realmente abrimos el espacio para que cada músico podría compartir algo de su visión, su experiencia siendo músico radicado aquí en la Ciudad de México. Claro. ¿De dónde surge esta idea, Todd, de llevar un ámbito, digamos,
utilizar un poco la kinestesia, ¿no? Llevar un ámbito auditivo a un ámbito visual, a un texto. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Pues es otra manera de intentar conectar con un público, promover nuestro trabajo y provocar colaboración también. Lo que me pasa mucho siendo de Estados Unidos, soy de Minneapolis, Minnesota, y ahí en Estados Unidos creciendo no aprendemos mucho sobre México, la verdad, en lo correcto. Llego de gira o algo así a Estados Unidos y me preguntan mis amigos, ¿hay escena ahí en México? ¿Hay escena de música creativa, de jazz, de cosas fuera de lo comercial? Y digo, sí, hay una escena increíble. Hay gente haciendo... sí, cosas muy propositivas, de integridad y eso. Y quiero llegar con este libro y decir, aquí hay 42 autores, músicos que tienes que conocer. Eso es lo que te quería preguntar. Estos 42 músicos, ¿qué tipo de planteamientos obtienen? ¿Jazz, blues, música clásica o también nos vamos un poco a la música popular mexicana? Es un poco afuera de la música popular. Pero no está como limitado. Pero el concepto, buscando autores y eso era honrar y dar espacio a artistas con una visión única, una visión, sí, solamente suya, quizás. Claro, claro. ¿Y cómo hicieron este proceso de selección o esta colaboración? ¿Por qué 42? ¿De dónde se conocieron o los seleccionaron? Realmente es muy, como es relativo, es difícil como elegir, ¿no? Claro. No es un libro de quién es importante y quién no. Sí, son sí. gente quienes yo y Estacio Collins, la coeditora, admiramos su trabajo. Y contactamos muchos otros músicos, pero algunos no son cómodos escribiendo, ese tipo de cosas. Al final son 42 y creemos que es una selección interesante y variada, ¿no? Que represente diferentes géneros y visiones. Claro, supongo que en estos 6 años que llevas en México, porque sí me pareció muy interesante lo que dijiste de que en algunos países del mundo o en algunas ciudades de Estados Unidos como la tuya, Minnesota, a lo mejor únicamente se entienden los tópicos, ¿no? de la música mexicana, la música popular, el mariachi, etc. ¿Cuál es tu análisis sobre la música, los movimientos nuevos musicales que se gestan en el mundo, pero que por supuesto se correlacionan con estos movimientos que suceden en México? ¿Qué es lo que más te ha llamado en esa escena musical de los mexicanos? Pues hay mucho ahora. Yo creo que la Ciudad de México y quizás todo el país está viviendo un momento histórico, ¿no? de creación musical aquí. Hay muchos artistas que todos hemos tenido que aprender cómo autogestionar un poco, compartir nuestro trabajo, crear nuestros propios conciertos en espacios alternos. Y eso a crear un ambiente, una colaboración, una vibra que para mí es muy positiva, ¿no? Claro. Y viajamos muchas partes del mundo tocando, haciendo giras en foros alternos o foros grandes y eso, pero la verdad no hay ningún lugar como la Ciudad de México. Claro. Y para mí, a mí me encanta, me nutre mucho vivir aquí. Y colaborar con, si sea música tradicional, aprender algo de son jarocho, hasta el hip hop, hasta el noise, ¿no? Música experimental, hay todo aquí. Claro, claro. Y bueno, además yo creo que también tiene que ver un poco con el hecho de que México es un país y la Ciudad de México un reflejo de esta multiculturalidad donde conviven, pues además de 68 lenguas indígenas y pueblos originarios, la influencia, ¿no? de los diferentes pues otras culturas que han estado involucradas en el desarrollo de México. ¿De esto crees que se refleja en el ámbito musical actual? Absolutamente. No, cada vez veo más la gente más abierta, más colaboración y sí, es muy sano eso. Yo creo que para entender este libro también, y la importancia es entenderte también un poco a ti, ¿cuál ha sido tu historia musical? ¿Por qué decidiste quedarte 6 años en México? O bueno, ya 6 años en México. Platícanos un poco de ti. Pues me quedé aquí por suerte. Pero, yo soy de Minneapolis, Minnesota. Crecí como todos tocando ahí en la casa de mis papás, tocando guitarra. Soy guitarrista, compongo diferentes estilos de música, canciones. Hasta tengo una banda que se llama Love Electric, que es rock. Hace como 7, 8 años vine aquí para una gira con un trompetista de New York que se llama Steven Bernstein.
conocí el músico, el bajista mexicano Aaron Cruz, un gran amigo, y un baterista argentino que tiene mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, se llama Hernán Hecht. Empezamos esta banda Love Electric y me enamoré con la ciudad, con ellos, con nuestro proyecto, y el plan era como quedarme 6 meses, algo así, 6 años. Suele suceder. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Músicos en la Ciudad de México? Lo mejor es musicoscdmx.com y ahí hay links para el formato digital o en la tienda de libros Rabancha, en la colonia Roma, o en las redes sociales, Músicos en la Ciudad de México, nos puedes contactar y hay una tienda online, Kachink, todas esas cosas. Perfecto, pues interesantísimo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Todd Closer. Y bueno, pues también ¿dónde pueden seguir tus conciertos, tus presentaciones? toddcloser.com o loveelectric.com, ahí en redes a Love Electric. Perfecto, pues ahí estaremos. Gracias. A ver, ya la siguiente visita será con la banda y con el grupo. Nos encantaría. Gracias. Gracias. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas musicales aquí en Interfaz. En 1883 nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la Escuela Muralista Mexicana. Pues lo prometido es deuda, seguimos hablando de temas musicales, estamos celebrando a los músicos esta semana y bueno, ahora nos acompaña la pianista Ana Gabriela Fernández. Ella nos viene a platicar sobre sus próximas presentaciones, su carrera como pianista y por supuesto también pues analizaremos mucho la parte de la enseñanza, ¿no? Del aprendizaje, que es una parte fundamental en la carrera de un músico. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias, Ana Gabriela, un placer tenerte por acá. Nos estabas contando pues que te estás dedicando a esto desde los 6 años. Platícanos qué tan importante y qué tan intensa debe ser la formación de un músico para llegar al nivel que tú has llegado. Bueno, mira, yo creo que la enseñanza desde niño juega un papel muy importante para ver si vas a ser o no un pianista o un músico profesional. Claro. Yo creo que la familia juega un papel muy importante en eso. En mi caso, yo tuve mucho apoyo de mi familia desde que comencé a los 6 años. Bueno, mi mamá es musicóloga, está mucho en el medio musical y a ella le debo muchas herramientas que desarrollé después en la adolescencia, como por ejemplo la lectura a primera vista, claro, los conocimientos del solfeo, conocimientos un poco de la armonía, de la forma de la obra. Todos estos elementos son herramientas que un niño debe desarrollar desde que comienza para, bueno, para poder desarrollar o no una carrera. También depende de lo que quiera el niño hacer y bueno, pues es bastante complicado. Yo creo que los maestros que se dediquen a la enseñanza con los niños, pues sí tienen una carga muy importante de trabajo, ¿no? Sí. Claro. Ahora, es definitivamente importante reconocer que esta primera etapa tuya en el aprendizaje fue en Cuba. Sí. Tú eres cubana. Sí. Y, bueno, pues sabemos que Cuba, una de sus grandes... pues es un país que ofrece a muchos profesionales dentro de la música, ¿no? Esas instituciones artísticas y culturales las priorizan igual que ser un médico, igual que ser, etcétera, ¿no? Cualquier profesión, y eso pues ha dado a Cuba una presencia importante y relevante en el mundo, sobre todo en estas áreas. Supongo que es importante eso de apostarle directamente. Si tu formación, si quieres ser músico, si quieres ser artista, es apostarle fuerte. Digo, en México también las hay, estas instituciones muy bien definidas, pero a veces los jóvenes como que tienen un poco de miedo, ¿no? Adentrarse en estos esquemas. Sí, bueno, en mi caso, como habías dicho anteriormente, la enseñanza en Cuba es profesionalizante. O sea, exacto, si vas a empezar a los 6 años, si quieres ser un pianista, pues lo haces profesionalmente. La disciplina y la perseverancia creo que juegan un papel importante y yo también vuelvo a repetir que la familia juega un papel importante. Aquí te encuentras con hay muchísimo talento, de verdad hay muchísimo talento. Yo he conocido a músicos increíbles y conozco a algunos de mis compañeros de la UNAM que podrían haber hecho una carrera maravillosa, sencillamente no lo hicieron por una serie de cuestiones, pueden ser cuestiones sociales, pueden ser cuestiones de que la familia no lo apoyaba y pues bueno, es una lástima porque sí pudieran haber hecho una carrera increíble del talento que tienen, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales consejos que tú le darías a los jóvenes, a los niños y a las familias que tienen, digamos, en el seno de las familias a potenciales músicos
o pues extrapolándolo a otras situaciones, gente no convencional, ¿no? Que no se adapta a los cánones normales de la enseñanza y de la educación? Bueno, es muy complicado dar consejos a gente de mi edad, pero yo, basándome en mi experiencia, yo les diría que dejen a sus hijos desarrollar el talento que puedan desarrollar, que escuchen mucha música, que sean muy perseverantes y muy disciplinados, que lean mucho, porque luego uno a veces se estanca solo en la música clásica, pero hay tanto en el mundo artístico que ver y tanto que leer, tanto que escuchar, tanto que ver. Y luego uno toma ese tipo de experiencias y las traspola para crear tu historia, porque en definitiva cuando estamos tocando un instrumento, cuando estamos interpretando una obra de un compositor, pues estamos contando una historia. Puede ser la historia de él, puede ser la historia tuya, o puede ser una mezcla de ambas, ¿no? Entonces yo diría que dejen a sus hijos pues, desarrollar ese talento, que se aproximen a las escuelas. Bueno, la UNAM, en el caso de la Facultad de Música de la UNAM, el Centro de Iniciación Artística es un centro muy bueno. Ahí vemos niños desde los 4 años. O sea, mi pregunta es, no sé qué pasa, o sea, porque si es una escuela de nivel elemental, no sé qué pasa que no siguen ese camino. O sea, porque sí hay las condiciones, simplemente pues pasan cosas que ya son alternas al talento o a las ganas que el alumno tenga de hacer la música. Es lo que yo puedo decir. Claro, ¿no? Importante lo que pone sobre la mesa, Ana Gabriela. Y bueno, pues platicábamos antes de entrar al aire, pues que hace 2 años más o menos empezaste ya con un ritmo muy... Sí. Digo, ya eres una profesional, obviamente, en tema del piano. Pero empezaste pues ya a tocar de forma constante, giras internacionales, varios premios. Platícanos un poco sobre esta etapa ya distinta en tu vida. Bueno, ha sido una etapa muy enriquecedora porque he tenido la posibilidad y la suerte también de conocer a músicos increíbles, a compositores como Federico Ibarra, Mario Lavista, Leonardo Coral, ¿no? Georgina Derbez. He tenido mucha participación en cuanto al ámbito de la música contemporánea en el Foro de Música Nueva, Manuel Enríquez. Actualmente, bueno, hace como un mes acabo de tocar con el Tambuco, no sé si ubican el cuarteto de percusiones importante. Acabo de tocar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, junto con ellos en su gala conmemorativa por los 25 años. Y bueno, he tenido la posibilidad de ganar algunos concursos para ser solista con algunas orquestas. Por ejemplo, gané un concurso para tocar con la Filarmónica de la Ciudad de México, eso fue en febrero de este año. Y bueno, con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata también, y devenido a esos pequeños premios, pues he podido tener la posibilidad de tocar con otras orquestas también, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y ahora voy a tocar en marzo con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, una obra de Eugenio Toussaint, un compositor mexicano, Bullabés, para piano y orquesta. Entonces, qué maravilla. Y bueno, y además de esa presentación, Ana Gabriela, ¿cuáles son tus planes a corto y mediano plazo en tu carrera? ¿Tú ya radicas en México? Sí, yo radico. De hecho, llegué estudiando y sigo estudiando. Estoy estudiando el doctorado en la Facultad de Música de la UNAM, en el campo de interpretación. Bueno, mis planes son seguir tocando, seguir desarrollándome. He tenido la posibilidad de salir a otras partes como Canadá, por ejemplo, a Montreal, a cursos de verano, que yo creo que es importante también el hecho de salir y darte a conocer y conocer otros maestros, conocer otros músicos, ¿no? Y pues bueno, mis planes son, la próxima semana estaré tocando en Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote, el 29 de noviembre a las 7 de la noche. Obras del maestro Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras y Maurice Ravel. Es un concierto básicamente dedicado en homenaje al maestro Mario Lavista por sus 75 años. Y bueno, ya en el próximo año tengo algunos conciertos con Liminar, que es un ensamble de música contemporánea, y también en la Carlos Chávez, con un sexteto con obras de Ravel y de Poulenc. Y pues ahí se están cocinando algunas cosas, pero no tengo con exactitud. Bueno, ¿hay alguna opción o posibilidad de salir en tus redes sociales o algo para que vayamos viendo precisamente esos movimientos de calendarización? Sí, bueno, mi Instagram es @AnaFernandezPiano. Ahí por lo general yo subo los próximos conciertos. Tengo mi canal de YouTube también, donde subo videos míos tocando de las presentaciones, y también tengo un blog muy interesante acerca de música, de literatura, o sea, de diversos temas. Subo un blog cada viernes, me pueden seguir por ahí. Y pues en mi página web de Facebook, Ana Gabriela Fernández, y Twitter, @Tempo de Ravel. O sea, por ahí me pueden estar siguiendo. Felicidades, un gran talento cubano-mexicano, así que muchísimas gracias, Ana Gabriela, por haber estado con nosotros. Gracias. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz.
Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Javier Aranda, un verdadero compositor de secciones, ¿no? Estamos motivados después de la pianista que acaba de estar con nosotros, que realmente se antoja muchísimo ir a verla y escuchar, pues sí. De hecho, se nos olvidó preguntarle si ya ha compuesto algún o ha grabado algún disco, pero bueno, eso ya lo tendremos. Y bueno, retomando esta sección o esta etapa final del programa de hoy de cultura, pues hablar de un tema clave, ¿no? Yo creo que quienes nos han seguido saben, adivinarán o acertarán, Javier, de qué vas a hablar esta mañana. Sí, hola Omar, hola Cris. Javier, bienvenido. Pues es un tema obligado, obvio, claro, porque murió uno de los grandes escritores hispanoamericanos, sí, uno de los grandes escritores mundiales. Y no es una exageración, recuerden que él estuvo en una de las ternas para hacer el Premio Nobel de Literatura, le dieron el Premio Cervantes, y una cosa que me gustó mucho de él es que siempre tuvo como un contacto con los jóvenes. Y no solamente retórico, no solamente de que me lo encuentro en el centro comercial o en un café y me saluda, sino que, por ejemplo, tuvo posturas muy críticas cuando pasó lo de Ayotzinapa. Escribió un texto espléndido, en donde decía que le daba pena, por ejemplo, a Fernando del Paso, de él hablamos, que empezara a conocer la geografía de México, los nombres del país, por las tragedias como la que había pasado en ese lugar. Es una carta hecha por un gran escritor, muy sentida, muy centrada, muy inteligente. Fernando del Paso tuvo siempre este puente que estuvo, digamos, tendiendo todo el tiempo, nunca lo cerró, porque algunos escritores de repente ya con algún premio se empiezan así como que a aislar un poco para pensar, no sé si en el más allá o en los grandes temas de los que tendrán que hablar, y él no dudaba que el gran tema siempre, como personaje público, como escritor, como artista, era la vida misma, que es su materia. Yo creo que los lectores del futuro van a encontrar 3 grandes libros de Fernando del Paso, pero estoy seguro que uno bastaría, y yo creo que uno va a ser el que permanezca a lo largo de muchos años, y es Noticias del Imperio. Como clásico. Como clásico. Yo creo que es otro de los privilegios que hemos tenido al estar viviendo, digamos, la misma época de Fernando del Paso, él con más años que nosotros, pero fuimos contemporáneos de un autor clásico que van a leer las siguientes generaciones con mucho placer. ¿Por qué? Por la construcción del lenguaje. Ahora que vivimos en una etapa como de facilismo literario, de contratos, sí, en donde los escritores se comprometen, sí, de ocurrencias, de que andan buscando el tema vivo, y dicen, el narco, entonces la trata, y empiezan a agarrar temas que son vivos, pero los tratan tan mal, los maltratan tanto, que se van a ir como la hierba, como las hojas de cualquier nota. Y Fernando del Paso se acerca a un tema muy importante, que es el Imperio Mexicano, que es un momento particularmente complicado, es una tragedia, es un drama, digamos, entre una pareja, Maximiliano y Carlota, pero también es el encuentro y desencuentro de Europa consigo misma. Se pelea. ¿Por qué? Porque tiene un imperio y las fuerzas europeas y las que están en América están peleando. Está Napoleón también. Entonces, hay muchos, elementos internacionales, nacionales, que tienen mucho que ver con el desarrollo de la historia del mundo. Es un tema muy difícil. Te puedes quedar en la telenovela así baratona, que hay muchas de esas, pero él entra tan fuerte al asunto que uno se da cuenta de personajes con todos sus claroscuros que tiene nuestra historia, como ellos dos, Maximiliano y Carlota, y otro personaje que es central en la historia de México, que es Benito Juárez. Claro. Benito Juárez lo hemos mantenido mucho tiempo recluido en las monografías, en los pedestales de bronce, en los mausoleos, si tú quieres, de mármol, y el Juárez que nos presenta Fernando del Paso es un Juárez vivo, es un hombre de su tiempo que toma decisiones oportunas para construir un país. Es el Juárez que al asumir el poder, ante no tener nada con qué construir ese país, decide, por ejemplo, quitarle los bienes a la iglesia, y entre los bienes es el derecho al registro civil. Dice, la iglesia no más va a decir quién existe y quién no existe. La iglesia no más va a decir quién muere y quién no muere, y puede ir al panteón o no, porque si tú no tenías ese credo, pues no podías acceder a un panteón normal.
Surge el Panteón Ni Civil. en vida ni en muerte de las instituciones. No, era el En control ese- total. sí, el control. Entonces, el genio de Juárez, que lo percibimos por Fernando del Paso, es ese. Es el hombre que toma decisiones con nada en las manos, que pasaron por sus manos muchísimos millones de la iglesia, no se queda con nada. Y ahí estuvieron los liberales del 19 que tienen mucho que ver en esta construcción del país y que tienen muy poco que ver con los neoliberales de ahora, porque de veras les pasó el dinero por las manos, lo pusieron en las arcas de la nación y tal. Yo quisiera ver algún neoliberal de nuestros días que haga eso mismo y en la operación seguramente algo se caerá en mi bolsa, ¿no? Claro. Entonces, Fernando del Paso nos acerca a esos personajes y construye, para mí el eje de la novela es Carlota. Es la princesa, la reina, la mujer loca enamorada por Maximiliano, que a través de una serie de monólogos va sosteniendo toda esa armadura que es una arquitectura, que es una iglesia, es una catedral de palabras que realmente hacen respirar al lenguaje, provocan emociones y construyen una arquitectura que uno le está oyendo, porque uno está oyendo constantemente la voz de Carlota y de repente se mete a la vida de Juárez, de repente se mete a la vida erótica de Maximiliano en el Jardín Bórdano, con una mujer que se apellida Sedano, y empieza uno a ser partícipe de esa historia. Yo creo que es válido hacer, hemos hablado de artistas como Schwab, que tenían el arte de la miniatura, provocaban muchas cosas, eran los maestros de cómo se visten las pulgas, de la miniatura de plata o de oro. Fernando del Paso es el maestro de lo monumental. Fernando del Paso es el genio de las pirámides. Entonces, si no lo quieren ver, bueno, pues allá ustedes o los que no quieran verlo. Pero es una presencia en nuestro idioma que cualquier estudiante, que cualquier historiador, que incluso los historiadores consultan a Fernando del Paso, porque él sí se metió directamente a los archivos. Javier. Entonces, pues, solamente quería llamar la atención sobre Noticias del Imperio. Y lo hiciste muy bien. Sí, yo les decía que es uno de mis libros favoritos, y no es que el favorito, verdaderamente genial, porque te muestra, te hace vivir una historia, te hace notar que la historia no es como la pintan, ¿no? Tiene muchos matices y además pues te muestra muchas otras alegorías, ¿no? De la mujer, de la representación de la mujer en la historia, etcétera. Bueno, es fascinante. De los palacios. Sí, vamos a hacer una breve pausa y al regresar pues seguimos platicando de esto y también pues ya mañana se estrena la FIL, abre la FIL, querido Javier. Sí, una pausa claro. y volvemos. Al fin. Llegamos al final de Interfaz, estamos platicando con Javier de el magnífico, el monumental, lo decía Javier. Piramidal, no por su estructura, sino por la grandiosidad de una pirámide. Así es, Fernando del Paso, ya pues analizamos un poco su gran importancia dentro de la literatura. Bueno, es que tú puedes español. habitar sus novelas. Sí. Por ejemplo, sin duda. sus novelas, sobre todo Noticias del Imperio, tiene castillos, tiene habitaciones, tiene recámaras, tiene tronos. Tú te metes ahí. No, y además, mucho mejor. Les contaba que yo una de las veces que releí Noticias del Imperio, lo hice en un viaje por Europa con mi mamá. Estábamos viviendo las escenas que leíamos en el libro y preferíamos irnos a leer a algún lugar. Claro. No nos importaba estar ahí, queríamos seguir leyendo qué pasaba en esa novela. Bueno, esa ruta la hizo él. Sí. Porque incluso fue al Jardín Borda, porque dijo, yo quiero ver cómo era la fauna, dónde se metía Maximiliano con esta mujer fabulosa que había sido. ¿No? ¿Qué otros aspectos, Javier, destacarías de Fernando del Paso, más allá de esta gran obra que ya la pones en la trinchera de los clásicos, ¿no? Por lo que ya acabas de explicar, pero qué otros aspectos, rasgos importantes de su vida, de Fernando del Paso, pondrías sobre la mesa como relevantes, pues precisamente, sobre todo para aquellos que apenas lo están cuadrando? Fíjate que hay muchos jóvenes que quieren vivir de ser escritores, pero se les olvida la escritura, en el ánimo de cobrar un cheque por un texto que lo pongo acá, lo pongo allá, o me la paso presentando libros, me meto a la industria, digamos, pues realmente no hacen cosas consistentes. Entonces yo creo que sus obras, aunque circulen de momento, pues se van a ir con cualquier estornudo, ¿no? Y en el caso de Fernando del Paso, todos sus libros son monumentales y además en todos ellos invirtió muchos años. No tenía prisa por eso.
A pesar de que llegaban los editores y le decían, firma el contrato de que nos vas a entregar, les firmaba, pero no les decía cuándo lo iba a entregar. Él lo entregaba cuando creía que ya estaba construido y lo soltaba, ¿no? Ese es parte del genio de él. Él trabajó mucho y vivió de la publicidad. Él también vivió fue periodista en la BBC de Londres. Él tenía mucho el ritmo de la vida real, algo que se nos olvida luego y nos ponemos a ver estadísticas o papers. ¡Ay, mira otro paper, el más importante! No, el mejor paper es salirte a la calle, montarte un camión, subirte al metro, y es lo que hacía Fernando del Paso. Y tenía que hacerlo por dos motivos profesionales. Por gusto también, pero por su chamba como periodista. No podía reportear a partir de lo que reporteaban otros, que algunos lo hacen, pero él no. Y la otra como publicista. Un publicista bueno tiene que tomarle el pulso a las cosas, las temperaturas, ver por dónde y ofrecer algo para hacer atractivo un producto o lo que sea. Tener el pulso de lo que sucede, ¿no?, en la sociedad. Eso, si juntas esa decisión y necesidad de Fernando del Paso con la necesidad de escribir, y te das cuenta que Fernando del Paso a veces a uno le da la impresión que él no quería escribir libros, que él no quería terminar libros, que él solamente quería escribir. Porque es una reescritura, es un armado tan complejo, tan rico, tan brillante, que te acerca al lenguaje y lo empiezas a leer de otra manera. Dices, caramba, yo no había entendido cuánto peso tenía tal palabra, cómo se podía construir una relación erótica solo con palabras y cómo podrías acceder del mundo racional, de la racionalidad literaria de una novela, por ejemplo, a ese mundo fantástico que es la locura, ¿no? Que es la loca de la casa, como él lo dice, hablando de Carlota, que tiene luego más lucidez que muchos de los discursos que cotidianamente se manejan. Entonces hay muchos elementos interesantes en Fernando del Paso, la no prisa, la gana de escribir constantemente y finalmente pues el entregar y compartir cosas que creía que ya estaban. Claro. Yo creo que si reunimos también sus textos periodísticos finales, sus discursos sobre los jóvenes de Ayotzinapa, sobre otros temas que tocó, podríamos tener un libro muy rico también, porque pues, es el libro, o sería el libro de un escritor vivo, tocando la vida con las manos y haciéndonos saber de muchas maneras. Pues ya dejaste tarea a los editores, Javier. Ojalá lo tomen en consideración. Ojalá. Porque sí sería un gran acierto esto que acabas de comentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros esta mañana de viernes, como todos los viernes. Pues seguiremos muy al pendientes de lo que sucede en la FIL. Vas a estar por allá, nos comentabas, fin de semana, ¿no? Voy a presentar 2 libros de Monsiváis. Esto el domingo. El domingo y el lunes, un libro de María Dueñas, el más reciente, que es una escritora que me sorprende. Sí. Correcto, muy bien, Javier. Pues estaremos por allá muy al pendientes. Gracias por acompañarnos a todos ustedes esta mañana de viernes. Pasen un excelente fin de semana, Cris. Así es, nos despedimos también de Griselda Yebra, quien nos ayuda a comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Interfaz con el Conocimiento.